ya, así que me alegra mucho. Y bueno, saber que hay varias personas conectadas es un privilegio. Em, Me voy a presentar como primero hija de Dios, eh, segundo una mujer apasionada por Dios. Amo al Señor. Como lo dijo Luis Hernando también, estoy casada, mi esposito es una bendición de Dios y un regalo con quien servimos a Dios, somos pastores. Y tenemos el privilegio, o tengo el privilegio de dirigir el ministerio Aaroniur, y es levantar los brazos de los pastores, lo que nosotros hacemos de ahí el nombre que tiene. Y es un gran privilegio estar esta noche acá, pero pues dándole la preeminencia a la palabra y a lo que el Señor quiera hacer esta noche. Y uno ora y uno ora y uno ora y uno dice, Señor, ¿tú qué quieres que hablemos, no? Y aún hasta el último momento uno está, Señor, de verdad. Pero tengo mucha paz y de hablar un tema muy precioso que ha bendecido mi vida. Y quiero que veamos la palabra por un momento, pidiéndole a nuestro buen Dios que nos hable en esta hora y que Él sea propicio a nosotros. Entonces, les invito a que oremos por un momento, por favor. Señor, gracias. Gracias porque tú estás en este lugar, Señor. Te pido que sea tu palabra, Señor, medicina, que seas tú trayendo vida, Padre, respuestas en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias porque tú eres Dios, Señor, y por sobre todo tú estás ahí, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Habla nuestra mente. Dígale usted ahí donde está. Habla mi mente, pero habla mi corazón. Dile, Señor, sé que entra por mi cabecita, pero sé que necesita que la palabra baje a mi corazón. Y dígale, dispongo mi vida para que tu palabra baje a mi corazón y también esté en mi hacer. Señor, que tu espíritu esté en cada casa y en cada lugar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a compartirles el texto bíblico. Ugh, no es este, perdónenme. Lo alisté y no funcionó ahí, pero debería salir acá. Veamos qué sale. No, no quiere salir. Les voy a leer acá. Decimos Hechos capítulo 5, si usted quiere buscarlo. Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice así, pero cierto hombre, bueno, búsquenlo tranquilos, porque si no los dejo sin leer. Hechos capítulo 5 versículos 1 al 11. Ujú. Aquí apareció. ¿Sí están viendo mi pantalla? Espero que sí. Voy a leer en Reina Valera. Sí, lo Y vemos. gracias. Dice así. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró.
Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Muy bien. Y mirando este pasaje, ah, tengo un título y dice, dime cuál es tu prioridad y te diré si tienes principios. Dime cuál es tu prioridad y te diré si tienes principios. Este pasaje es muy interesante, es bien interesante que en el inicio de la iglesia, eh, en el libro de los Hechos está el inicio de toda la iglesia cristiana como nosotros la conocemos. Está esta parte de esta narrativa y mirar el corazón de este hombre Ananías. El pasaje anterior, el capítulo anterior, dice que tenían todas las cosas en común toda la iglesia de Cristo. Así que uno dice, wow, tenían todo en común. Pero viene este texto, que a veces son esos textos que uno quisiera incluso a veces arrancarte la palabra porque dice uno, wow, qué difícil mirar este texto tan complejo, tan duro en lo que dice ahí. Pero es muy, muy, muy bueno poderlo mirar. Mm, Cuando la narración empieza, dice que él conspiró. Lo primero que dice la palabra es, pero un hombre llamado Ananías conspirando con él en esto vendió un terreno. Se quedó con una parte del precio en secreto y luego llevó el resto a los apóstoles para ofrecerlo como ofrenda. A mí me llamó mucho la atención esa palabra de conspirar, porque uno no conspira cuando uno tiene un corazón sano, ¿no? Cuando uno tiene un corazón bonito, uno no está conspirando. Pero en este caso, Ananías conspiró y se puso a pensar, o sea, maquinó, podría yo usar la palabra maquinó en su mente, en vender su terreno y en quedarse con una parte y ofrecer lo otro como ofrenda. Mm, Cuando Pedro habla con Ananías, Pedro le dice, ¿cómo te hizo Satanás mentirle al Espíritu Santo y quedarte con parte del campo en secreto? Y ahí vienen partes interesantes. Antes de venderlo era todo tuyo. Y después de venderlo el dinero era tuyo para hacer lo que quisieras. ¿Qué te llevó entonces a hacer semejante trampa? Miren esto tan impresionante. Ananías tiene una casa, tiene un lote, una finca, un terreno, lo que sea, pero es de su propiedad, es de la propiedad de Ananías y es de la propiedad de Zafira. Nadie le está diciendo, tráigalo, véndalo, denos un diezmo, qué sé yo. Nadie está diciendo absolutamente nada. Las cosas sucedían de forma natural. Ahorita vamos a mirar la otra, la contraparte de esta historia. Pero es muy interesante mirar que el terreno era de él y él conspiró. Aquí, esto que sucede me hace pensar en qué había en el corazón de este hombre. Y por eso el título, ¿cuál es tu prioridad? Y te diré tus principios. ¿Cuál pueden pensar ustedes que era la prioridad de Ananías? ¿Por qué él se pone a mentir? ¿Qué quería hacer? ¿Sí? ¿Qué quería hacer él? Dentro de mi imaginación, porque pues la Biblia solamente nos da la narración y nos permite a nosotros llegar a un punto donde podemos imaginar y pensar qué estaba pensando. Yo puedo pensar que la prioridad que tenía Ananías era una prioridad de posición. ¿M? Él quería tener una posición en ese momento, él quería pertenecer al grupo de los, como de los queridos, de los discípulos, ¿no? Estaban los discípulos, estamos en el capítulo 5, todavía no han sido nombrados los diáconos, están los 12 discípulos, porque ya había sido electo Matías y el hombre quería ser como del parche, del grupo chévere. Y al querer ser de ese grupo, se le olvidó dónde tenía que estar su corazón. Nadie le estaba pidiendo nada. Y sabe que a veces uno llega a la iglesia y uno está buscando, o hay personas que llegan, uno no. Hay personas que llegan a la iglesia y quieren buscar es solo posición. ¿Dónde puedo yo estar? ¿Dónde puedo sacar yo provecho? ¿Dónde puedo tener yo el buen nombre?
Y uno sabe que hay muchas personas que han actuado de forma incorrecta en su corazón porque buscan es eso, una posición. Y la palabra nos habla de que Dios es el que nos llama a nosotros, el que nos lleva a nosotros a servirle. Y no es que uno se imponga frente a la gente. Ahora, hay gente que se ha impuesto frente a otros. Uno podría hablar de el creador de Creciendo en Gracia o Desgracia, porque eso es terrible. El hombre puso un liderazgo y él quería posicionar como fuera. Me daba risa porque alguna vez yo lo escuché y no sé cuántos Rolex decía que tenía, cuántos carros y que la gente le regalaba y uno dice, el hombre solo está buscando posición, solo está buscando cosas terrenales, ¿sí? Y dependiendo donde nosotros tengamos puestos nuestros ojos, pues vamos a estar caminando. Hoy, curiosamente, estaba en una clase de seminario y estábamos hablando del confucianismo. Y el confucianismo busca realmente es cambio en la sociedad y busca muchas cosas, pero todo tiene que ver con el yoísmo, todo tiene que ver consigo mismo. Y lo tremendo es que seguir a Dios no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la gloria de Él. Si usted está enfocado, porque pues ¿para qué le sirve a uno esta palabra? Si usted está enfocado en usted, ya está mal. Su prioridad no está siendo Dios. Si usted está enfocado en que Dios le dé posición, ya está mal. Ya está mal. O sea, lo que nos muestra acá un hombre que se pone a mentir, se pone a decir, vende todo sus, vende lo que debería tener él como lo más importante de su vida, lo niega, lo vende solamente por tener un puesto, por tener un lugar, por ocupar un puesto de privilegio. Y eso es algo que nosotros tenemos que analizar nuestro corazón. O sea, llegar a tener principio cero, a mentir por tener una posición, llegar a realmente a que se acabe todo. Y en el mundo en que nosotros vivimos, no es el mismo mundo de los discípulos y de Ananías. Y de pronto uno puede mentir, uno puede engañar, y lo vemos en la iglesia, lo vemos en lugares de privilegio, que hay gente que dice mentiras, que hay gente que usa otra, que hay gente que hace las cosas mal y no les cuesta nada. Lo hacen sin principios, sin nada, pueden tapar todas las mentiras, ¿sí? Ese es como lo cogen con las manos en la masa y sigue todavía mintiendo, sigue todavía diciendo cosas que no son. Y pues eso muestra un corazón cauterizado, ¿no? De pronto en el momento en que le dice Pedro a Ananías, no mentiste a los hombres sino a Dios. Y dice que Ananías al oír estas palabras cayó muerto. ¿Sabe que yo me quedé pensando, porque de pronto ahorita alguien miente y usted dice, venga, no sea mentiroso y no caen muertos, ¿no? Gracias a Dios, usted se imagina entrar a la fiscalía, todo eso, o sea, porque usted dijo una palabra y ¡prum! Cayó muerta una persona, pues eso puede ser tremendo. Pero lo más tremendo no es que caiga muerta la persona, es el tipo de muerte en el que cae una persona que no tiene principios y que juega con Dios. Porque su mente se cauteriza. La palabra de Dios dice que la mente de una persona sí se cauteriza y que ya no funciona de la misma manera. Está muerto espiritualmente. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuáles son nuestros principios y por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué, por qué amamos, o sea, por qué hacemos todo lo que nosotros hacemos? ¿Por qué caminamos? ¿Por qué corremos? Por posición. Ahora, lo otro, listo, digamos que él vendía la casa y quería solo posición, pues va y da toda la plata. Pero sabe que él no quería vivir mal, él quería vivir cómodamente, porque dice que todos llevaban, todos tenían todos en común y vendían sus propiedades y llevaban toda la plata para que todos tuvieran lo mismo. Él no quería tener lo mismo que todos, él quería tener posesiones, es decir, que su corazón no estaba en Dios. Su corazón no estaba en servirle a Dios, él quería tener las cosas para sí mismo. Mire, muchas veces yo puedo preguntar a quién no le gusta el dinero o quién no necesita dinero. Todos necesitamos dinero. Que le guste el dinero y que necesite dinero es una cosa, pero que
la Biblia dice, el principio de todos los males es el amor al dinero. O sea, sabemos que necesitamos dinero, sabemos que los recursos son importantes, tan chévere que es tener verdecitos por ahí en la mano, esos de 100.000 pesos acá en Colombia, $100 en Estados Unidos, wow, eso es magnífico, pero eso no es lo más importante, ¿sí? Me gustó mucho el testimonio de Yair ahorita de la masita, de sus masas, de con los gramos para 15 salieron 33 pasteles, ¿sí? Y hombre, su corazón no está en la posición o en las posesiones, su corazón está en Dios y, obvio, Dios va a obrar milagros. Eh, dijo un pastor esta mañana, decía, una mujer dijo, estaban viviendo un momento bien complicado económicamente, dice él que no tenían los recursos, estaban pasándola un poco mal en el lugar donde estaban pastoreando con sus 3 hijos y su esposa. Y una mujer llegó y le dijo, pastor, en su casa no va a escasear ni el aceite ni el arroz. Y dice, y mientras estuvimos en ese lugar, todos los meses llegaba ella con el galón de aceite y con la bolsada de arroz. Nunca faltó ni aceite ni arroz. Siempre hubo aceite y arroz. Y el corazón de él no estaba en la posición ni en la posesión. El corazón de él estaba en Dios. ¿Sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, mire lo impresionante de una persona que está muerta espiritualmente o que tiene cauterizada su conciencia y que su prioridad no es Dios. Dice la palabra. No más de 3 horas después, su esposa, sin saber nada de lo sucedido, entró. Yo me quedé pensando en eso porque dije, uno dice, bueno, 3 horas, mi marido no llegó, algo pasó, voy a tener un poquito de temor de Dios, ¿será que sí digo eso? ¿Será que no lo digo? ¿Sí? Pero cómo es de impresionante que 3 horas después la mujer entra y Pedro le pregunta, dime, ¿te dieron este precio por tu campo? Y ella dice, sí, ese precio. Obvio, eso fue. O sea, sin nada de temor en su corazón, sin nada de nada, o sea, lo dio todo y uno dice, wow, ¿qué tipo de liderazgo tenía este hombre en su casa para que su esposa ciegamente creyera en lo que el hombre le dijo que dijera, que mintiera y no tuviera ni 5 de temor de Dios, sino que ella con toda la seguridad, sí, yo lo vendí en eso, con mi marido lo vendimos en eso. ¿Qué, yo pienso en el pasaje y dijo, a mí no me cabe en la cabeza, esto es un ilógico. Pedro dijo algo muy cierto, la plata era de ellos, el terreno era de ellos, no tenían que dar nada, nada, no tenían que dar ni un céntimo. Podían comerse todo eso en chicles, no importaba en lo que quisieran, podían darse en la buena vida y olvidarse de la iglesia. Pero ¿qué tenían? ¿Por qué tenían que llegar a mentir? Y lo tremendo es cómo encubrir a su esposo en cosas tan terribles. Y esto a mí me deja una lección y me hace pensar, eh, la palabra de Dios dice lo siguiente, y eso a mí nunca se me va a olvidar, dice que nosotros debemos someternos a nuestros maridos, y la mujer sométase a su marido en el Señor. Mire lo que dice, en el Señor. No dice sométase a su marido en todo con los ojos cerrados y a ciegas. Si su marido le dice ta, 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 hágalo. No, no. Recordó una mujer en un retiro, se le acercó a mi esposo y le dice, pastor, tengo muchos problemas. El esposo le decía todo el tiempo, usted me tiene que obedecer a mí en todo y ser sujeta a mí en todo. Y el hombre le pedía unas perversidades a esa mujer. Y dice, y mi suegra me dice que tengo que hacerle caso porque la palabra de Dios, y toman la palabra y la manipulan y la usan. Y mi esposo le dice, lo que la palabra de Dios dice es, en el Señor. Y mire cómo cambia 3 palabritas. En el Señor, el sométete a tu marido. ¿Por qué? Porque tú no puedes poner a tu marido por encima de Dios. Tú no puedes poner o sea, tus deseos por encima de Dios. Tu prioridad tiene que ser Dios. Si tu prioridad no es Dios, tú la vas a embarrar. Obvio que sí. A veces tenemos necesidades en nuestra casa.
Obvio que a veces servirle al Señor cuesta. Obvio que no todas las veces tenemos todo. Recuerdo cuando nosotros iniciamos iglesia con mi esposo, estoy hablando de hace 15 años, el Señor nos dijo que teníamos que salir de una iglesia grande, teníamos un salario, económicamente estábamos bien y el Señor nos habló tan claro a los dos y salimos y mi esposo hizo la oración y dijo, Señor, ayúdanos a cuando tengamos que aguantar hambre o pasar necesidad, ayúdanos. Hoy recordaba mucho la oración cuando escuchaba a los pastores hablando y dice, Señor, ayúdanos. Y el Señor le dijo, ¿y por qué? Mi esposo me contaba y eso fue sorprendente. Hace 15 años le dijo, ¿y por qué? Si yo quiero sostenerte y que no pases necesidad, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser de esa manera en que tú tengas que vivir necesidad o hambre o algo así? Esa fue la respuesta de Dios. Y yo les puedo decir algo. Nosotros no vivimos con lujos, wow. Bueno, mentira, sí, a veces tenemos lujos. Lujos para mí, porque los disfruto, son cosas que Dios da que son tan bonitas, pero no me interesan los lujos, me interesa es ver que hasta aquí Dios no le mintió a mi esposo, porque él se lo dijo a él, no me lo dijo a mí, se lo dijo a él. Y yo dije, ah, bueno, yo no tengo problema, vamos a servir a Dios, porque si Dios dijo que nos va a sostener, nos va a sostener. Y ya, yo creo firmemente en lo que tú dices, Señor, y obedezco. Y hasta aquí, nosotros pagamos arriendo del local donde estamos, no pagamos un arriendo económico. Y yo les puedo decir que hasta el sol de hoy, la gloria de Dios se manifiesta cada mes, a pesar de situaciones que pueden venir y todo. Pero, ¿dónde está nuestro corazón? ¿En la posición, en la posesión o en Dios? Y lo hablo como pastores, sé que allá están Gabriel y Marta, sé que está Jair y Claudia, sé que está Luis Hernando y Janet, sé que están ahí que sirven al Señor y hablo a sus corazones, pero hablo también a las otras personas, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Tocando este tema, uno no puede parar de hablar de los diezmos y las ofrendas, ¿no? Yo pienso que es importante uno hablar de los diezmos cuando uno toca un tema de esto. Mire, he visto personas con salarios pequeños diezmando más de lo que les corresponde. Es decir, que no dan su 10%, dan más, mucho más. Y yo siempre quedo sorprendida. Pero he visto personas que tienen buenos recursos que le dan cuotas a Dios, cuotas a Dios. Es decir, que pudiendo dar su diezmo, dan solamente una cuota. A mí eso me sorprendía. Yo miraba y yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no entienden las personas tu palabra? ¿Por qué no te tienen a ti como prioridad? A mí me gusta mucho entender que Dios dice, trae todos tus diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y sabe, si yo entiendo el principio, yo no tengo que darle cuotas a Dios. Yo tengo que darle a Dios lo que le corresponde y ya, ¿sí? Uno debería entender el diezmo y ya, o sea, eso no tiene complique. Yo lo entendí, a mí me explicaron cuando yo hice mi primer curso en la iglesia, me explicaron hace 30 años qué era el diezmo. Incluso la pastora nos decía, ¿saben que es importante darle a Dios los billetes más bonitos cuando uno va a diezmar? Y yo decía, vea tan bonito eso, pues voy a buscar siempre los billetes más bonitos para darle a Dios porque es para mi Señor. Y voy a darle a Dios lo que le corresponde a Él porque es para Él. Y ya. Y hasta aquí yo he visto la fidelidad de Dios. Escuché a Rick Warren, me gusta a veces mirarlo, y Rick Warren habla de que él empezó dando el 10% de sus recursos, de sus ingresos, y que un día le dijo a su esposa, nosotros deberíamos dar más. Empecemos cada año a subir un 1% al diezmo que damos. Y él empezó el 11, al año siguiente el 12, de su libro, del libro de una vida con propósito, del 10 al 90% de las utilidades que deja el libro. Es uno de los libros más vendidos en el mundo cristiano. Y el 10 al 90% y eso lo da para fundación que tiene en África para atender necesidades en África. Y uno mira la prosperidad del hombre y uno dice, wow, qué bonito como entienden que sus prioridades no son sus propias necesidades.
Si alguna vez usted ha visto a Rick Warren, mi esposo fue una vez acá, estuvo en Bogotá, y el hombre se sentó con una camiseta, con un jean, en una silla, y les dice, ¿sí ven mi reloj cuesta $1. Lo tengo hace 10 años y está bueno todavía, yo no necesito cambiarlo, ¿sí? Y uno dice, wow, mira la diferencia entre Ananías y Zafira y hombres como estos que le dejan a uno ver que su corazón no está en las posiciones ni en las posesiones, sino que su corazón está en Dios. Y yo quiero que eso sea algo que se quede en su corazón. Dime cuál es tu prioridad y te diré si tienes principios. Dime cuál es tu prioridad y te diré si tienes principios. Analiza tu corazón y piensa, para ti, ¿qué es lo más importante? ¿Tener casa? ¿Qué es lo más importante? ¿Tener a tu esposo o a tu esposa contenta? ¿Qué es lo más importante? ¿Viajar? ¿Tener un buen empleo? Si esa es tu prioridad, yo te puedo decir cuáles son tus principios, porque tú vas a luchar por obtener lo que tú quieres por encima de quien sea. Pero cuando tú tienes una prioridad diferente, cuando tú tienes una prioridad distinta, ya la cosa cambia. Y ya tú no piensas de esa manera. Ya incluso tú dices, ya como que no me preocupa tanto. Sé que Dios va a tener cuidado de mí, sé que Él hará lo que tiene que hacer. Quiero llevarlos al pasaje, al capítulo 4 de Hechos, para mirar la contraposición de esto que estamos hablando, porque aquí es donde se pone más interesante el asunto. Aquí en Hechos capítulo 4 dice, 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, póngale mucha atención a esto que está hablando aquí, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Sí? Miren este personaje que aparece aquí. Aquí nos está contando qué pasaba en la iglesia y qué estaba haciendo la gente. La gente vendía sus propiedades, traían y compartían todo. Los discípulos lo que hacían, los apóstoles lo que hacían era distribuir según la necesidad. Pero la narración termina diciendo, entonces José, que le pusieron por sobrenombre Bernabé, o sea que se volvió alguien muy querido para ellos, que traducido es hijo de consolación, vendió y trajo la plata a los pies de los apóstoles. Este pasaje, ya cuando uno lo mira acá, ya yo empiezo a mirar y digo, ahora lo de Ananías y Zafira tiene sentido. Creo que más aún ellos estaban envidiosos. ¿Por qué? Miremos, así a grosso modo, recuerde usted el texto bíblico, habla de que Bernabé después salió de viaje misionero con Pablo. Bernabé pasó a ser parte del parche, del grupito chévere con los apóstoles. ¿Sí? Él pasó a ser muy cercano a ellos. Bernabé era un hombre con un corazón bien bonito, hijo de consolación. El hombre fue y trajo. ¿Dónde estaba el corazón de Bernabé? ¿En la posición, en la posesión o en Dios? ¿Dónde estaba el corazón de Bernabé? Y mire el paralelo que permite ver la palabra de Dios, porque no es, o sea, no es que Lucas se inventó el poner esa narración una seguida de la otra. No es que Lucas dijo, ay, ya, vamos a hacerlo de esta manera. No, eso es algo del espíritu. Para que nosotros miremos que de verdad, si uno tiene las prioridades bien marcadas, uno va a tener un corazón de consolación. Pero si uno tiene las cosas mal, si uno tiene las prioridades mal marcadas, uno puede terminar con la mente cauterizada y muerto en vida.
Muerto en vida. Cuando tu prioridad es Dios, tú no te preocupas por las posesiones ni por las posiciones. Si para Bernabé hubiera sido una preocupación, él no vende la posesión que tenía. No tenía que venderla. Él lo quiso hacer, pero como tenía su mente, tenía su meta en Dios, como él entendía el amor tan grande de Dios, porque mire lo que predicaban los apóstoles. Los apóstoles estaban predicando todo el testimonio de la resurrección de Jesús. Estaban contando toda la historia. Ellos caminaron con él. Yo no sé si ustedes se imaginan lo tremendo que tuvo que haber sido escuchar la narración de Juan o de Pedro diciendo, Juan no, y yo me recostaba en el pecho del maestro y él nos enseñaba y vimos cómo multiplicó los panes y multiplicó los peces, pero fue tremendo porque ahora podemos recordar cuando nos hablaba de cómo iba a morir. Y cuando él murió, todos salimos corriendo, nos asustamos. Pero ¿saben qué fue lo más hermoso? Cuando lo vimos resucitado. Y Tomás diciendo por allá, sí, yo le metí los dedos ahí en los huecos de sus manos y doy fe de que él resucitó, de que eran esos mismos clavos que le dejaron esos huecos. Bernabé estaba escuchando de la misma boca de estos hombres que caminaron con Jesús, el amor tan grande de Dios. No estaban escuchando de los apóstoles, estaban escuchando de Jesús. Pero Ananías y Zafira también estaban escuchando lo mismo. Ananías y Zafira estaban impactados por la misma predicación. Veían la conversión de 3.000, de 5.000, una iglesia que se multiplicó en dos por tres. No pasaron 40 días cuando ya la iglesia entró en dimensiones que yo le digo, uy, no, ay, Señor, haz tu voluntad, pero eso me aterraría. Pasar de una iglesia pequeñita a tener 3.000 personas. Bueno, de pronto los coléricos por ahí como Luis Hernando. Una iglesia así gigante. Pero a mí me daría pánico. Yo no, yo respiro profundo. No, no, no. Escuchar una predicación de estas y ver los milagros que ocurren. Escuchar la palabra de Dios y ver lo que ocurre. Y seguir mintiendo. Ver las cosas que Dios hace y robarle a Dios. Entender que el que hizo los cielos y la tierra es el Rey de reyes y Señor de señores y pegarse de un pedazo de tierra, de un poquito de plata. Entender que Él tiene el poder de hacer cosas sobrenaturales y querer vivir uno para sí mismo, eso es algo ilógico. Eso no cabe en la cabeza. Pareciera que fuera más bien como una parábola, como una narración y una historia ahí hasta jocosa en medio de esto, porque uno dice, ¿cómo va a ser posible que palpando la grandeza de Dios pueda uno negar a ese Señor tan maravilloso que dio su vida por nosotros, que nos dio ya todo lo que requerimos, que ha hecho cosas sobrenaturales? Imagínense nosotros que entendemos que el Señor sabía que íbamos a pecar y a pesar de eso murió por nosotros. ¿M? Murió por nosotros. Bernabé no se preocupó por su posesión ni por su posición. El hombre se preocupó porque había necesidad entre la gente que se convertía. Él fue empático, la empatía le ganó y dijo, todos necesitamos, vamos a dar porque todos necesitamos. Vamos a vivir de la gracia de Dios porque el dar aquí produce un fruto que no va a quitarse con nada. Así que la reflexión esta noche es, ¿dónde está tu prioridad? Realmente, como le dijo Felipe al eunuco etíope, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes el poder de la palabra? ¿Entiendes el poder de Dios? No necesitas mentir, no necesitas trabajar para ti, no necesitas vivir para ti desesperadamente buscando cómo tener posesiones y posición. Tú necesitas vivir para Dios. Tú necesitas vivir para Dios. Tú necesitas darle todo a Dios. Cuando tú haces eso,
tu vida es transformada. Tu vida es transformada. Yo nunca me imagino que Bernabé hubiera dicho que iba a salir con el que escribió un montón de cartas en el Nuevo Testamento, que iba a andar con él abriendo iglesias, misionero, un apóstol, una cosa impresionante. Yo no me lo imagino, pero su corazón estaba en Dios, ¿sí? Usted no se imagina lo que Dios va a hacer con usted, pero no se preocupe por la posición, no se preocupe por la posesión, preocúpese por el rey. Y cuando usted se preocupa por el rey, él se va a preocupar por usted. Imagínese, sin posesión, Bernabé viajó por toda Europa y Asia. Bueno, creo que fue el primer viaje, fue por solo Asia. Ese se pegó el viaje a Asia. Lo que dicen los chismes es que el hombre terminó hacia el lado de África predicando la palabra. Eso lo escuché alguna vez, no tengo ni idea porque nunca he seguido las redes de Bernabé, así que eso no, no lo conozco. Pero sé que el hombre viajó y sirvió a Dios. Y a veces nosotros no sabemos hasta dónde vamos a llegar si nuestra prioridad es la correcta. ¿M? Quiero invitarlo a que cierre sus ojos por un momento y permita que Dios le hable a su corazón. Predicar es saber que la multiforme gracia de Dios puede estar hablándole cosas incluso que yo no dije. Es saber que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada que penetra hasta partir el hueso, el tuétano, todo. Solo permita que el Espíritu de Dios penetre y deje que Él ministre su corazón. Y si alguien le decía, ¿usted sirviendo a Dios? Y si alguien se burló de usted porque usted no tiene de pronto los bienes, los recursos, las cosas, dígale, Señor, aquí estoy, quiero ser un Bernabé para ti. Quiero traer consolación a este mundo que tanto la necesita. Pero si de pronto usted en algún momento mintió, robó a Dios, la embarró, sabe que este es un momento para decirle, Señor, necesito de ti. Perdóname mis pecados, ayúdame. No quiero estar muerto espiritualmente. Dígale, Señor, no quiero morir como murieron Ananías y Zafira, Señor. No quiero perderme, Señor, la vida contigo. No quiero perderme la eternidad contigo. Quiero vivir para ti. Señor, aquí estamos, Dios, puestos delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres todo, Dios. Y queremos pedirte que en tu bondad y en tu misericordia, Señor, nos ayudes a disfrutar lo que es vivir para ti, Señor. Que podamos tenerte a ti como nuestra prioridad, Señor. Que podamos tenerte a ti en primer lugar, Dios. Que tú seas, Señor, el que rige nuestros principios y nuestra vida y no lo que la gente diga, ni el ego, ni nada de esto, Señor, sino que tú seas lo más importante. Señor, ayuda a cada uno de los que están aquí conectados, Padre, y permite que la gracia y la misericordia tuya vengan. Señor, si hay algún corazón lastimado, herido, Dios, sánalo. Pon aceite, Señor, pon vino tuyo, Señor, y trae vida, trae renovación, trae sanidad, Dios. Gracias, Señor, por el privilegio que das al servirte, al ser sensibles a ti, Señor, porque sabemos que tú das un pago, Señor, y que aunque no veamos todo acá en la tierra, veremos en el reino de los cielos, Señor, más de lo que imaginamos, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y estamos en tus manos para que tú obres, Señor, conforme a tu grandeza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.